Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos un programa que, si no mal recuerdo, creo que es el cuarto ya, a este apartado de los deberes de los padres para con los hijos, en la explicación del cuarto mandamiento. Es hoy a partir del punto 2225, donde vamos a desarrollar nuestra explicación. Dice este punto: por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Desde su primera edad deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros heraldos. Desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. La gracia del sacramento del matrimonio, así comienza este punto que hemos leído, ¿eh? La gracia del sacramento del matrimonio, de ahí nace esa llamada a evangelizar a los hijos, de esa gracia del sacramento del matrimonio. Una gracia que lo que hace es que esa unión sea firme, que tenga la unión fuerte, que no sea débil, que no sea frágil. Nuestra fragilidad tiende a la disolución, nuestra fragilidad tiende a la inconstancia, a las infidelidades, y sin embargo la gracia hace que tengamos capacidad de paciencia, de aguantarnos, de querernos como somos, de crear comunión, de perdonarnos en el seno del matrimonio. La gracia, cuando nos abrimos a ella, claro, ¿no? Cuando no jugamos con ella, cuando le abrimos las puertas de nuestra vida, la gracia es sanadora. Y así como el pecado tiende a fracturar, el pecado tiende a hacernos cada uno un proyecto distinto y distante. Acordaros, ¿no?, de la Torre de Babel, de cómo nos fracturó el pecado y cada uno fuimos por un camino. Sin embargo, la gracia viene a restaurar las heridas que el pecado ha hecho la huella, ha dejado, ¿no?, en la naturaleza humana. La gracia crea comunión, unión entre nosotros, capacidad de hacer un proyecto común de vida. Bueno, pues esto es la gracia del sacramento del matrimonio. Nos da unión y nos da fecundidad. Bendice también esa fecundidad. Fecundidad entendida como fecundidad biológica, en sentido de apertura al don de la vida, y fecundidad entendida también como fecundidad espiritual. Decíamos que de hecho esa llamada a ser fecundos no queda anulada cuando un matrimonio pues es estéril biológicamente hablando, ni mucho menos, ¿no? Dios tiene muchos cauces para hacernos fecundos, ¿no?, para que de esa unión se desprenda una fecundidad espiritual, biológica y espiritual, ¿no? Bueno, pues este es el punto de partida, la gracia. Por cierto, que recuerdo una cosa que en su día explicamos en el Catecismo. Cuando nosotros hablamos de gracia, de la gracia de Dios, la verdad es que a veces yo creo que es un tema que tenemos que enfatizar más. Hablamos poco de la gracia, hablamos poco. Dios sale en socorro del hombre dándonos su gracia. Los sacramentos son la gracia de Dios ofrecida. Bueno, recuerdo una cosa que aquí ya hemos explicado en este programa, cuando hablamos de los sacramentos, la gracia no hay que entenderla tanto como algo, una cosa que Dios me da, ¿no? Como si fuese Dios me da su gracia, como si me diese un ente. No, la gracia no es algo distinto de Dios, como si Dios me diese una cosa. La gracia es Dios mismo que se me da. Dios mismo que se me da, Dios mismo que me acompaña. Dios que me dice, no te dejo solo. Si yo te he dado la vocación al matrimonio, te voy a acompañar, estaré siempre contigo. Por eso se dice que el matrimonio no es cosa de dos, sino de tres, que está Cristo presente. La gracia, pues, del matrimonio consiste en que vamos a tener siempre la fuerza del Espíritu con nosotros. Bueno, pues en este contexto, en el que comienza este punto diciendo la gracia del sacramento del matrimonio, dice, da a los padres el privilegio y la responsabilidad de evangelizar a los hijos.
Dice dos cosas. Una gran responsabilidad y un gran privilegio, las dos cosas. Es un privilegio el poder evangelizar a los hijos. Es un privilegio. ¿Por qué digo privilegio? Porque en esta vida no podemos hacer nada más importante que eso. No hay nada más trascendente que podamos hacer. Nosotros nos solemos sentir orgullosos cuando nos encomiendan un cargo, nos encomiendan una tarea que supone una gran responsabilidad, ¿no? Hemos visto muchas veces la típica rueda de prensa en la que una persona pues le han dado un cargo importante, lo que sea, y entonces se comienza diciendo pues me siento agradecido porque han depositado su confianza en mí, etcétera, ¿no? Esa típica frase que se dice, ¿no? Esa frase, ¿qué es lo que indica? Bueno, que es un privilegio el poder, visto desde un punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista el que a alguien le hayan dado pues un determinado cargo, lo que sea, es un privilegio en el sentido de que han puesto, se han fiado de él y han depositado en él su confianza, una confianza importante, y entonces tiene el privilegio de tener ese cargo, ese puesto importante, ¿no? Y le han elegido para ello. Es un privilegio, decimos. Bueno, pues que nos quede claro que no hay privilegio mayor en esta vida que el poder evangelizar, que el poder transmitir vida, pero ya no vida en minúscula, sino vida en mayúscula. Es un privilegio el poder ser padre y madre. Y todavía es un privilegio mayor el que traigamos los hijos no para la vida del mundo, sino para la vida eterna. El que nosotros sembremos en ellos la vida eterna y que seamos instrumento de Dios a través de los cuales, a través de nosotros, a estos hijos les va a llegar ya no solo la vida física, sino la vida sobrenatural. Esa vida que nos ha obtenido Jesucristo redimiéndonos en la cruz. Y de eso son instrumento los padres. El cauce son los padres. Algo parecido a lo que le pasa a un sacerdote cuando coge en sus manos el pan y pronuncia las palabras de la consagración y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y dice el sacerdote, Señor, tú me has elegido a mí para que yo haga esta transformación. Me has elegido a mí como instrumento tuyo, apóstol tuyo, para llevarte a ti al mundo. ¿Cómo te has fijado en mí? Bueno, pues eso que dice un sacerdote lo puede decir perfectamente un padre y una madre cuando dice, Señor, tú me has elegido a mí para transmitir la vida y para llevar esa vida sobrenatural, la vida de gracia, la vida de hijo de Dios a este niño. Yo soy el instrumento tuyo para hacerlo, ¿no? Igual que a un sacerdote le deben de temblar las manos, ¿no? Y no se debe de acostumbrar nunca a hacer algo tan sagrado, pues también a un padre, ¿no? Debe de tener plena conciencia de qué privilegio, ¿no? Qué privilegio tiene para hacer algo tan grande como es acercar a Dios a esta persona. Acercar a Dios a esa persona. Por eso entenderéis también por qué es tan importante ser generosos en estar, dice nuestra fe cristiana, ¿no? Que los padres deben de ser generosos en la transmisión de la vida, deben de estar abiertos a la transmisión de la vida, porque claro, en la medida en que nos cerramos a la transmisión de la vida, estamos impidiendo que Dios llegue a más personas. ¿Os imagináis un sacerdote que dijese, a mí que me den una parroquia, pero que me la den con poca gente, para que así trabaje menos? Pero hombre, estamos explicando este punto 2225, en el que se recuerda que la gracia del sacramento del matrimonio le da a los padres el privilegio y la responsabilidad de evangelizar a sus hijos. Aquí se dice por dos veces, además, una expresión que yo creo que también puede ser contracultural, en el sentido de que choca con esa especie de dogmas que nuestra cultura relativista está sembrando. Me refiero a que aquí dice el catecismo, desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la Iglesia. También dice, desde su primera edad deben iniciarlo en los misterios de la fe. Pero bueno, ¿qué pasa? Que a los niños no hay que dejarles que ellos vayan creciendo y que luego elijan ellos mismos. Esto no es una imposición. No les estamos impidiendo, crecer en madurez. O sea, esto no es una imposición, esto no es ir contra la libertad del hombre. Bueno, pues una teoría que yo creo que todos la hemos escuchado, quizás ha pasado un poco de moda, quizás esto que estoy diciendo ha sido más un lenguaje, ¿no?, pues de esos años 70, etcétera, en el que parecía como que
bautismo pedido para los niños recién nacidos se cuestionaba y se venía a decir esto y lo otro y lo demás allá, que si eso estaba ligado a una teología muy pesimista y negativa de San Agustín, bueno, toda una serie de cosas que se han estado por ahí runruneando, ¿no? Y yo creo, sin embargo, que cuando aquí el catecismo insiste desde su más tierna infancia, desde su primera, fijaros, desde su más tierna infancia, es que más no se puede decir, más tierna infancia. ¿Por qué nosotros pasamos totalmente o hacemos caso omiso de esas teorías liberales de que a un niño no se le debe de orientar, de que luego debe ser él el que elija cuando es mayor de edad? ¿Por qué hacemos caso omiso de eso? Pues porque esas teorías son ideologías que no parten del hombre real, no parten de la antropología real, sino que parten de ideologías. No es real. No es real que un niño esté metido en una campana de cristal en la que él no elija nada, y está como si estuviese en un ambiente aséptico que no le influye nada hasta que llegue a los 18 años de edad y entonces ella elige libremente. Dice, ya, y un jamón, como se dice. Eso es totalmente falso. Es totalmente falso, ¿no? En la medida en que nosotros a un niño no le ofrecemos, no le rodeamos de unos determinados valores, él se va a rodear de otros. Es decir, no existe un clima aséptico en el que alguien pueda estar preservado de todo tipo de influencias para que luego él, sin ninguna influencia, ya elija él. Eso es absurdo. Es absurdo. El mundo real pues está sufriendo, sufriendo una lucha entre valores y contravalores. El reino de Dios sufre violencia. Y entonces el que quiera ser tan ingenuo de decir, no, yo es que no quiero proponer nada, yo no quiero imponer nada a mis hijos, que luego elijan ellos, es un ingenuo porque resulta que está recibiendo un influjo fortísimo de una manera anónima. Digo anónima porque esta es la clave, la diferencia entre la evangelización que tiene el cristianismo hacia unos niños y la manipulación que arrastra por parte del influjo del mundo es esta, que nosotros cuando evangelizamos lo hacemos pues con toda la honestidad y además sin ocultarnos y diciendo claramente que estamos evangelizando. Mientras que cuando el mundo impone subliminalmente, suberticiamente, sus valores, lo hace diciendo que él no está haciendo tal cosa, que él no está pues allí adoctrinando a nadie. No. Yo únicamente estoy poniendo pues un programa de dibujos animados aquí en televisión y el niño, si ya, y usted me quiere ocultar que en esos dibujos animados no hay un adoctrinamiento, y usted me quiere ocultar que detrás de esa música no hay también un adoctrinamiento y un mensaje subliminal. La diferencia entre la evangelización que hace la Iglesia o la familia con los niños y el influjo del mundo es que nosotros somos honestos y vamos de cara, mientras que ese influjo del mundo es totalmente, podríamos decir, subverticio y está yendo por la espalda. Pero hombre que sí va. Y es omnipresente y está influyendo en muchísimos aspectos de nuestra cultura. Por eso no se puede ser ingenuo, y no se puede admitir en absoluto esas teorías liberales que están partiendo de un concepto irreal de libertad. Cuando nosotros a un niño en el seno de la familia, desde su más tierna infancia, como dice aquí, le estamos enseñando el camino de Jesucristo, no únicamente no le estamos impidiendo ser libre, sino que le estamos ayudando a que pueda ser libre. Fíjate tú cómo son las cosas. A un niño ayudándole a seguir a Jesucristo, integrándole en la iglesia, bautizándole, intentando transmitir los valores cristianos para que él aprenda a seguir a Jesucristo, le estamos ayudando a ser libres. La verdad os hará libres. Le estamos intentando liberar de un influjo del mundo que nos esclaviza y encima, como decía yo antes, nos esclaviza bajo imagen de libertad. O sea que
hay que desenmascarar, ¿no?, los engaños, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Como dice ese refrán, pues cuando alguien reivindica el respeto a la santa libertad, ¿no? Para que a ningún niño se le bautice, ni se le catequice, hay que respetarles a los niños, ellos elegirán. Mira, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque con esos planteamientos de lo que vas a carecer, ese niño no va a ser libre. Le estás coartando su libertad, se la estás limitando mucho. Va a ser esclavo de un influjo mundano. La verdad nos hará libres. Y educando cristianamente, permitimos a un niño que tenga las bases que tiene que tener para él poder después optar, ¿no?, en madurez. Porque sin madurez no hay libertad. Y es Jesucristo el que nos permite crecer en madurez. Es Jesucristo el que al hombre le da la posibilidad, ¿no?, de crecer y de optar en plenitud, de darle la libertad a los hijos de Dios y no la esclavitud de este mundo. Bueno, como veis, un planteamiento que supone que es muy contracultural, ¿eh? Es muy contracultural, pero es muy real. Yo creo que si algo tiene el cristianismo es que parte de una antropología realista, no teórica, ideológica. O sea, partimos del hombre real, del hombre que tiene heridas, que tiene que ver cómo la sana, no de un hombre irreal, que él, como si tuviese la capacidad de estar en una situación aséptica. No, eso es irreal, eso no existe. Bueno, pues esa es una primera afirmación que tenemos que complementar con lo siguiente, ¿no? Dice: desde su más tierna infancia deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar disposiciones afectivas que durante toda la vida sean auténticos cimientos y apoyos de una fe viva. A mí me llama la atención esto. ¿Qué queréis que os diga? Dice aquí, según qué forma de vida un niño haya tenido en su familia, según qué ambiente, ¿no?, según en qué ambiente él se ha desarrollado, va a alimentar, eso va a generar en él disposiciones afectivas. Disposiciones afectivas que le ayuden a creer en Dios y a seguir a Jesucristo, o disposiciones afectivas que se lo dificulten mucho. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que su padre o su madre le dijo que creía en Dios o no creía en Dios? No, se refiere a más que eso. Se refiere no ya a creencias un poco racionales, sino a disposiciones afectivas. Quiere decir, por ejemplo, ¿no?, que si en el seno de una familia un niño ha vivido pues un tipo de relaciones en las que se le ha sembrado la desconfianza, pues porque le han enseñado en la práctica, no en la teoría, en la práctica, ¿no?, que no te puedes fiar de nadie, porque al final todo el mundo te falla y te pegan el palo por detrás, y entonces no te fíes de nadie y ciérrate en ti mismo. Esa desconfianza es como el gato, ¿no?, como el gato o el perro que le han pegado ya varias veces, y luego ya cuando tú le muestras que le quieres dar de comer, ya no se fía ni de quien le quiere dar de comer. Porque claro, las veces anteriores que se acercó le dieron 4 o 5 palos, y ahora ya, aunque tú vayas con buenas intenciones, el perro, mira, se queda con hambre y casi ya no come. No come porque, claro, dice, esta explicación de los deberes de los padres. Hemos explicado el punto 2225, pasamos al siguiente, 2226. Dice, la educación en la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. La educación se hace ya cuando los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe mediante el testimonio de una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. La catequesis familiar precede, acompaña y enriquece las otras formas de enseñanza de la fe. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar y a descubrir su vocación de hijos de Dios. La parroquia es la comunidad eucarística y el corazón de la vida litúrgica de las familias cristianas. Es un lugar privilegiado para la catequesis de los niños y de los padres. Bueno, como veis, es un punto que ya en bastantes de las cosas que afirma las hemos comentado en puntos previos, y nos vamos un poco a fijar especialmente en lo que ha sido pues, algo un tanto distinto, ¿no? Aquí habla de que los padres ayudan a creer por la vida testimonial en primer lugar.
El testimonio hoy en día es importantísimo, es muy importante. ¿Sabéis qué dice ese refrán? Pues las razones convencen, ¿no? Pero los testimonios arrastran. ¿Qué quiere decir eso, no? Las razones convencen, los testimonios arrastran. Pues hombre, que a una persona tú le puedes convencer a nivel teórico, le callas, como se dice, ¿no? Se ha callado, no me ha respondido, no ha sabido responderme. Pues sí, muy bien. Igual le has vencido, pero no sé si le has convencido, ¿eh? Las razones pueden, a todo tirar, pueden llegar a convencer. Pero otra cosa es que te arrastren, otra cosa es que te muevan la vida, otra cosa es que te hagan salir de tu pues egoísmo en el que estás instalado, de tu visión de vida, pues muy de tejas para abajo, ¿no? De tus manías, de tus hábitos adquiridos. O sea, el hecho de que me convenzcan no quiere decir que eso me dé fuerza para cambiar de vida. Las razones a lo sumo convencen, pero los testimonios arrastran. Por eso la Iglesia Católica no únicamente dice, vamos a predicar el catecismo. Aparte de predicar el catecismo, la Iglesia Católica canoniza a santos y los pone como modelos de imitación. Y evangelizar no solo es explicar la doctrina, luego es también proponer modelos de imitación. Y es totalmente complementario la labor que hace la Iglesia de predicar el credo, los mandamientos y decir, conozcamos la vida de los santos, acerquémonos a sus vidas, leamos, ¿sí? Porque es que las razones, las doctrinas pueden convencer, pero los ejemplos arrastran. Los ejemplos arrastran. Y entonces en la transmisión de la fe pasa lo mismo. Apliquemos esto que estoy diciendo a la familia. Pues lo mismo. Lo mismo, es decir, pues tú a un niño le puedes explicar pues la doctrina, y le puedes tener diariamente o semanalmente no sé cuánto tiempo de catequesis y está muy bien, pero mientras que no haya un testimonio que le arrastre, pues eso es totalmente incompleto. El testimonio es un ejemplo práctico de cómo la fe se lleva a la vida. Es explicarle al niño, decírselo sin palabras, de que eso que se le está explicando en el catecismo, eso que se le está explicando en casa, eso no es una teoría bonita, sino que es verdad, es vida. Es vida. Porque si no el niño te dice, ¿esto qué es, cuento o es verdad? Como a veces preguntan los niños, ¿no? Que son muy graciosos. ¿Esto es de verdad o de mentiras? Te dicen los niños. No, es de verdad. Y la prueba es que los papás te dan testimonio de ello. Te dan testimonio, es decir, lo viven, no solo te lo explican. Es la integración de la fe en la vida. Porque si no hay testimonio, ¿qué ocurre? Pues que el niño aprenderá un catecismo, pero lo verá como algo extraño, como un meteorito venido de fuera, ¿no? Una cosa un poco rara. Pensará siempre que lo natural y lo sobrenatural son dos cosas como si fuesen dos pisos distintos. Son dos pisos, pero que no hay escalera que los una. Y el testimonio, ¿qué es lo que hace? Es como una escalera que une lo natural y lo sobrenatural, de manera que los dos están integrados en la vida, porque el niño ve que lo natural y lo sobrenatural en el testimonio de sus padres es una sola cosa, no son dos pisos, es uno solo. Hay perfecta comunicación entre unos y otros, ¿no? Y la segunda cosa que se afirma aquí con fuerza, ¿no? En este punto, la importancia de la catequesis familiar. La catequesis familiar. Es más, dice este punto, que cuando los niños van a la parroquia, van a la iglesia y tienen en ella, en la parroquia, pues un punto de referencia, un lugar privilegiado, ¿no? Dice, sin embargo, la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece a la catequesis parroquial. La precede, la acompaña, la enriquece. Primero la precede. Es que es así. O sea, yo me acuerdo, ¿no?, que una de las cosas que solía ser más significativas, ¿no?, de cuando convocabas a los niños a primero de catequesis en la parroquia. Convocas, llegan allí, se sientan todos los niños y sus madres detrás el primer día, ¿no?, en la iglesia. Y yo, así un poco pícaramente, les solía hacer esta pregunta. A ver, ¿cuántos de vosotros habéis estado en la iglesia? Claro, es su iglesia, es su parroquia, claro. ¿Cuántos de vosotros habéis entrado en la iglesia antes del día de hoy? Pues solos o con los papás, ¿no? A ver, que levantad la mano.
levantan la mano, ¿no? Igual te levantan la mano la mitad. O sea, es decir, que ha habido la otra mitad de niños que después de su bautismo no han vuelto a ir a la iglesia hasta que han sido llamados para preparar la catequesis de primera comunión con 6 o 7 añitos, ¿no? Y dice uno, madre mía, eso es harto significativo, ¿eh? Ya es muy significativo. La catequesis familiar tiene que preceder la catequesis parroquial. Es imposible que haya habido catequesis familiar cuando los niños ni siquiera han tenido pues esa naturalidad de ir a visitar la casa de Dios con sus padres, ¿no? Precede. Y además es que uno lo ve enseguida, ¿eh? Ve enseguida cuando un niño se acerca a la catequesis y en ese caso dice, este parte de cero, pero de 0, 0, 0. El otro parte de un grado pues que se da cuenta, esa tiene cerca a la abuela, se nota enseguida cuando está cerca a la abuela. ¿Qué quiere decir? El hecho de que se note tanto dónde están los abuelos. Y tengo un poco de conflicto porque con mi mujer y con algunos miembros de la misma comunidad al respecto de dejar a los niños durante, la Eucaristía en los canguros que se organiza, porque parece ser que hay determinadas personas que le molesta, ¿no?, que los niños estén por ahí. Yo entiendo que desde esas edades, pues bueno, es un poco conflictivo. Pero yo al principio llevaba a mis hijos a la Eucaristía y bueno, pues uno más nervioso, otro menos nervioso, pero yo entiendo que la palabra de Dios va a calarles a ellos. Entonces yo creo que es poco a poco eso, creo que el Señor les va a ir, aunque son pequeños, influyendo, ¿no? Si los llevo a los canguros, pienso que le estamos haciendo más mal que bien, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué consejo me daría? Porque claro, yo estoy un poco en conflicto con mi mujer también y con algunos miembros. Gracias. De acuerdo, gracias a usted. Bueno, pues usted pregunta una cuestión práctica que yo también a veces la he comentado mucho en mi entorno. Evidentemente, yo creo que no hay una respuesta así genérica para todo el mundo. Habrá que ver el caso concreto y particular. Yo creo que hay que hacer una llamada, en primer lugar, a los propios sacerdotes, ¿no?, a los que celebramos la Eucaristía, para que tengamos paciencia. Es decir, a veces nos irrita mucho el ruido de los niños, ¿no? Yo digo, madre mía, ojalá hubiese más ruido de niños. Me explico lo que quiero decir, ¿no? A los niños hay que enseñarles a no a saber comportarse en la iglesia. Pero eso de que a los niños, para que no nos molesten, que no vengan, es un principio que no podemos admitir sin más, ¿eh? Luego está claro que si a un niño pues le acostumbras a estar con los canguros, como dice usted, no con los cuidadores, luego será mucho más difícil el paso posterior que tenga que dar. Yo tengo la experiencia en la parroquia en la que estuve, pues en la parroquia de Zumárraga, de haber hecho como una pequeña pecera, que se dice, ¿no?, así de cristal insonorizado, para que los niños estén detrás y puedan asistir a la misa, etcétera, pero con un lugar así insonorizado. Y podría decir que esa experiencia pues ha sido ambivalente, ¿eh? Por una parte pienso que esa pecera puede servir para unos niños, para una madre que está con unos niños muy pequeñitos, que están llorando, pues unos niños que de pecho, unos niños que están en sus brazos, pero si esa pecera que están allí los niños con un cristal insonorizado ya la utilizamos para niños más mayorcitos, los niños se acostumbran a no estar en silencio. Los niños se acostumbran a que no tienen que hacer el esfuerzo de que en un lugar sagrado hay que comportarse de una manera distinta. Y eso también lo aprenden a base de que, como un día han molestado, se les ha reñido, y como otro día lo han hecho bien, se les ha premiado. Claro, si están siempre dentro de una pecera en la que es insonorizado, y allí ellos, aunque se porten mal, nadie les va a reñir, no van a aprender, ¿eh? Con lo cual, hombre, pues tendrá que haber también un punto intermedio, también habrá que ver un poco la paciencia del sacerdote, de tal y de cual, pero yo creo que sí que hay que forzar un poco las cosas para que los niños acaben aprendiendo, de lo contrario iremos a lo fácil, ¿eh? Bueno, pues damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Mire, le oigo muy bajito, pero ¿se me oyen bien a mí? Sí, le escuchamos perfectamente, sí. Pues mire, yo lo que quería preguntar es que mis hijos no van a la parroquia porque pues se han preparado para la comunión en el colegio, en la confirmación también. Entonces a mí me da un poco de pena también porque veo que ellos están un poco desconectados de la parroquia y me parece que es muy importante la vida de parroquia. Vamos, yo creo que debemos de fomentar, ¿no?, la vida de parroquia, y incluso a usted se lo he oído en otras ocasiones. Entonces no sé cómo hacer para que ellos también, yo les llevo a la misa de los niños, aunque ya no son
los pequeños, ¿no? Porque el mayor tiene 14 años y el otro 13, la pequeña 10, pero a mí sí que me gustaría que ellos se integraran en un grupo de parroquia y no sé cómo hacer para que ellos pues participen y se sientan ellos miembros de su parroquia. De acuerdo, pues yo creo que igual la pregunta práctica que hace usted, pues seguro que habría que buscar alguna ocasión concreta en la que la parroquia organice algo un poco que les enganche. Usted puede igual enterarse de la organización de un campamento, de una cosa, un tal, para dar ese salto que tienen un poco pendiente de dar sus hijos, pues, hombre, pues parece que usted esté atenta, hable con el párroco de alguna cuestión concreta en la que ellos pueden hacer relaciones, porque somos conscientes de que los chicos de esa edad, si se sienten solos, si se sienten colgados, como dicen ellos, pues que estoy colgado. Claro, si necesita un entorno, un chico de esa edad es mucho pedirle que vaya a un sitio pues de una manera el solitario, sin unos amigos que le arropen, ¿no? Pero yo creo que tiene razón usted, es un convencimiento de partida. Hombre, no es que esté prohibido, ni mucho menos, ¿no? Que alguien pueda tener su práctica religiosa en otros lugares, en el mismo colegio, etcétera. Pero será importante que esté también en la parroquia, porque si no, el día que el chaval deje el colegio, y además lo va a dejar dentro de poco tiempo, que ya tiene 14 años, pues entonces su vinculación va a ser mucho más difícil con el Señor, su vinculación sacramental. La parroquia va a estar siempre, cuando él sea niño, adolescente, adulto y anciano. Sin embargo, el colegio es una etapa de la vida, ¿eh? Entonces yo creo que hay que saber conectar colegio y parroquia. Aquí hay un triángulo, ¿no?, que tiene 3 vértices, que es familia, colegio y parroquia. Y hay que ver cuál de los 3 para mí es el más débil, ¿no? Y los 3 hay que integrarlos, ¿no? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. No tiene nada que ver con el tema de hoy, pero quería saber si me puede aconsejar. Yo cuando rezo, no sé, no se me vienen varias causas a la vez por las que rezar y al final no sé qué pasa, que es como si no hubiera rezado por ninguna. Pues es un poco no lo voy a explicar muy bien. De acuerdo, aunque sea brevemente, te doy una pequeña indicación, ¿no? Bueno, te he querido entender que a veces cuando te pones a rezar, pues te puedes quedar bloqueado porque dices, a ver, ¿por qué rezo yo? Y en ese bloqueo, bueno, pues yo te diría lo siguiente.